Lo que vamos a iniciar hoy es la discusión sobre qué pasa cuando asumimos, más bien cuando rompemos el supuesto de que las series son estacionarias. Cuando inicié el curso les dije, eh, asumamos por un momento que la serie es estacionaria, entonces de ahí construimos toda una teoría que se llamó ARMAS, o ARIMAS, o TARIMAS, o la extensión que ustedes quieran construir con ellos. Este, Incluso construimos una cosa que le llamamos causalidad de Granger, que después generalizamos con los modelos VAR. Todo eso dentro del concepto de estacionariedad. Un concepto de estacionariedad bastante restrictivo, porque lo que decíamos es que básicamente que algo fuera estacionario implicaba que el proceso oscilaba alrededor de una media, de una constante concretamente. Ahora, hasta este punto, lo que no sabemos es cómo saber cuándo es que una serie cumple con esa idea de ser estacionaria. Lo que voy a hacer entonces en esta clase es introducir el concepto de raíz unitaria y proponer una prueba. ¿Cómo saber cuando una serie es estacionaria? ¿Vale? Bien, entonces quiero iniciar con un poco de motivación sobre por qué es, no por qué es importante, sino cómo saber o cómo poder identificar que una serie podría o es estacionaria en este sentido. Bien, ahora, eh, hagamos partamos de la siguiente idea. Supongamos por un momento que lo que tenemos es un proceso que voy a denominar con la y de t, que va a ser igual a la suma déjenme, mi notación que estoy utilizando, y es j. Desde j igual a 0 hasta m, digamos, desde una constante, para indexar lo siguiente. Digamos que lo que tengo son un conjunto de deltas, subíndice j, que multiplican a t elevado a la j más un x, bueno, x sin el doble xt. Donde aquí hay algunas cosas que quiero considerar. La primera es que xt es un arma, ¿sí? Un arma de cualquier estructura que ustedes quieran, un arma PQ, como ustedes se lo quieran imaginar, ¿sí? Ahora bien, entonces lo que propongo es, supongamos que el objeto que tenemos ahora es un objeto que es la suma de un arma más un componente que depende de delta, de una constante delta, más bien de m constantes delta, de m más un constantes delta, porque iniciamos desde j igual a cero, entonces tenemos m más un constantes delta, eh, multiplicadas por t a la j. ¿Qué, ¿Qué objeto es lo que estoy tratando de considerar con la suma que estoy incorporando aquí? ¿Alguno de ustedes tiene idea alguna de ustedes tiene idea de qué es ese objeto que está ahí, subrayado en rojo? ¿Qué cosa es eso? ¿Idea? ¿No? Eso es una tendencia, en realidad. Pensemos el caso más sencillo. Piensen cuando J vale uno, solo vale uno. Si J vale uno nada más, entonces ese objeto lo voy a poner aquí en rojo. Entonces Y de T se ve como una cosa así, se ve como delta uno T elevado a la uno más X subíndice T. Solamente pensemos J igual a uno, no nos importa J cero, solo J igual a uno en este momento. Entonces ahí se ve más claro, ¿no? La tendencia simplemente es delta uno multiplicado por T. T es el tiempo. Es una tendencia sencilla. Lo que trato de incorporar con el objeto, la suma, es incorporar posibilidades de que en realidad el objeto pueda tener una trayectoria así. Déjenme ilustrarlo ahora con un gráfico muy sencillo. Eh, Nosotros sabemos que cuando construimos los modelos armas, sabemos que los armas se deben de ver, si graficáramos un arma y pusiéramos aquí el tiempo y aquí pusiéramos X subíndice T, donde X es un arma, se debería de ver alrededor de una media, aquí pongamos que aquí está mu de T, se debería de ver un objeto más o menos así. Esto, así se ve un arma, eh, la trayectoria de un arma. Ahora, lo que yo estoy proponiendo en mi ecuación anterior me regreso un poco a mi ecuación anterior,
Es precisamente el objeto, el arma, más un componente que le llamo de tendencia. Pero no cualquier tendencia, es una tendencia bastante sofisticada porque no es tan simple como una tendencia lineal, sino que es una tendencia polinómica. Es un polinomio. En realidad, lo que estoy proponiendo con este planteamiento de Y es que Y debería de verse. Ahora pensemos cómo graficaríamos a Y. Bueno, pensemos que aquí está el tiempo. Entonces, ¿cómo se vería Y de T? Bueno, debería de capturar la oscilación del arma más el componente de tendencia. Entonces, digamos que el componente de tendencia es algo, un polinomio, digamos, de grado 5, que son de los que suelen verse como más oscilatorios. Entonces, eso debería de verse así. Un polinomio de grado 5 podría verse más o menos así, bajo ciertas condiciones. Entonces, lo que estoy diciendo, si esta es la parte polinómica o del polinomio, y cuando le agrego el arma, entonces es básicamente sumarle a esto una trayectoria, la trayectoria del arma. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que ahora lo que se va a valer, o lo que voy a proponer es que se van a valer cualquier tipo de serie, ¿sí? Ya sea que su tendencia sea muy suave como una simple recta, o algo muchísimo más estilizado como esta curva verde que les propongo. Lo único que les estoy pidiendo, lo único que estoy pidiendo es que siempre podamos separar el objeto en dos tramos, en su tramo de tendencia y su tramo que es estacionario a la forma antigua o a la forma que yo planteé al inicio del curso. ¿Sí? Sí. Pero las propiedades del arma, esto generador de datos, todo, sí, sí, casi todas. Hay una que no. La que no es la media. Porque el arma asume que la media es constante. La propiedad que no se preservaría sería la propiedad de la media. Ese objeto tendría una media que no será constante. Entonces, ya desde aquí, mi propuesta es que la estacionariedad la voy a relajar en algo muy sencillo. Voy a relajar la parte de la media. Es decir, voy a seguir asumiendo que los procesos de aquí en adelante son estacionarios, pero no en media. ¿En sí qué? ¿En qué cosa sí? En varianzas. Entonces, en varianzas y covarianzas, de hecho, completo, en varianzas y covarianzas. Entonces, lo que le voy a decir es, este objeto que oscila alrededor de la media, lo único que voy a hacer es sobreponerlo sobre una trayectoria. Y esa trayectoria deberá de garantizar que el objeto sigue teniendo una varianza constante a lo largo de esa trayectoria. ¿Vale? Esos son los objetos que de aquí en adelante voy a ver. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bien, y bueno, ok. Entonces, hagamos un poco más analítico el planteamiento, ¿no? Un poquito más, digamos un poco más de analítico este planteamiento. Entonces, ¿cómo sería si el objeto X es un arma? Entonces, preguntémoslo por las propiedades de Y, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor esperado de Y? Bueno. Entonces, si nos preguntamos cuál es el valor esperado de Y, de T, esto es igual al valor esperado de la suma desde J igual a 0 hasta M, de delta subíndice J, T a la J, más el componente arma. ¿Sí? Esto. Ahora, el valor esperado es un operador lineal. Abre la suma, saca los escalares. Entonces, el valor esperado es el valor esperado del primer tramo, que es la suma, más el segundo tramo, que es el arma. Ahora bien, el arma tiene una media, ¿no? Pues solamente por hacer simple este proceso, digamos que la media del arma es cero, ¿no? Para no tener ahí una constante. Asumimos por un momento, sin pérdida de generalidad, vamos a decir que la media del arma va a ser cero. Entonces, si asumimos eso, entonces después de tomar el valor esperado, lo que nos quedaría es que la media sería simplemente la suma desde J igual a 0 hasta M, de delta subíndice J, T a la J. ¿Sí? La media ya no es constante. Eso es lo que estoy diciendo aquí. ¿Sí? Varía conforme transcurre el tiempo. Ahora, ¿cómo es la varianza? Es un poquito más complicado entender cómo es la varianza. ¿Sí? Bueno, entonces, hagamos la varianza. Entonces, ¿cómo se vería la varianza de Y de T? Bueno, esa es la varianza de un objeto que es la suma desde J igual a 0 hasta M de delta subíndice J de T a la J más X T. ¿Sí? La varianza de este objeto. Ahora bien,
La varianza no es un operador lineal, pero lo que sí sabemos es que la varianza puede abrir la suma siempre y cuando tomamos la varianza del primer elemento más la varianza del segundo elemento más la covarianza que existe entre el primero y el segundo elemento, ¿no? Pero ahora bien, noten algo. ¿Quién es la única variable aleatoria aquí en esta ecuación? Solamente XT, porque el componente que está al inicio, la suma, si bien depende del tiempo, en realidad no es una variable aleatoria, es una cosa determinística, porque podemos construir un polinomio. Entonces, todo este componente que voy a subrayar ahora en verde es pura y llanamente determinístico, ¿sí? Entonces, aquí es de donde viene que lo que vamos a asumir es que la tendencia, entonces, no será cualquier tendencia. Es decir, no podremos, no asumiremos que la tendencia también sea una variable aleatoria, sino diremos que la tendencia es perfectamente describible. Podemos encontrar una ecuación que describa concretamente cómo es esta trayectoria. ¿Sí? Bien. Entonces, si asumo eso, en realidad el único objeto que varía es el último. Entonces ya no me importa la primera parte, en realidad entonces la varianza es simplemente la varianza de XT. Pero la varianza de XT es una constante porque es un arma. Entonces, eh, mi conclusión es que la varianza de Y de T entonces es simplemente sigma cuadrado subíndice X, para decir que es la varianza de X. Por eso le pongo el subíndice. ¿Vale? Entonces ya tengo aquí un objeto que será estacionario, varianza, porque la varianza seguirá siendo constante, y lo que cambiará será la media. ¿Sí? La covarianza es más o menos obvia que entonces tampoco se modifica, porque eh, cada vez que yo, por ejemplo, si quiero comparar dos escenarios, pensemos en este caso, eh, ¿cómo sería la covarianza de Y en T con Y en S cuando T y S son distintos? Entonces, en realidad, dado que el objeto es simplemente un objeto que tiene una tendencia determinística más un arma, en realidad la covarianza solamente es la covarianza del arma, ¿sí? Pero si el arma se comporta y cumple todas las propiedades que asumimos, la covarianza debería ser cero, si es que bajo ciertas condiciones, o debería ser muy particular, debería ser simplemente un rojo. Entonces vamos a asumir que en este caso, con un rojo, sino un gamma, perdón, vamos a decir que esta amiga es simplemente gamma, que depende de la distancia que tenga t menos h. Mira, si es un objeto que incluso esta covarianza se heredada de la, ¿sí? Desde ahí ya no nos preocupamos por ello, ¿vale? Entonces, este tipo de objetos que tenemos aquí, eh, simplemente lo que trato de decir con esto es, bueno, entonces, eh, si las propiedades estadísticas, la única propiedad estadística que está rompiendo es la media, eh, entonces en realidad tengo un modelo muchísimo más amplio o un concepto muchísimo más amplio de lo que es estacionario. Entonces, estacionario en realidad ya tengo tres escenarios. Noten que si partimos de la definición del inicio del curso, solo tenía dos escenarios. El escenario A era simplemente que el proceso fuera estacionario alrededor de una media, pero no una media cualquiera, sino que fuera la media cero. Entonces, la media cero implicaba que el proceso fuera estacionario alrededor del cero. Este es el escenario A. Y de T es estacionario ahí. ¿Cuál es el escenario B? El escenario B es que el proceso sigue siendo estacionario, pero no sobre el cero, sino sobre una media que denominemos mu de T. O mu, para no ponerle T, porque no depende del tiempo, sino mu. Si alrededor de una constante, entonces este amigo es estacionario, pero alrededor de una constante. Y mi escenario C, que es un escenario muchísimo más general, es en el cual voy a decir que mi proceso es estacionario, pero alrededor de una tendencia. Entonces, es decir, siempre voy a poder encontrar una trayectoria específica que describa este componente de tendencia, que será determinístico, que no es estocástico, y lo que resta o lo que oscilará siempre de forma constante, ¿sí? Con una variante constante, ¿sí? Entonces, mi modelo más general es el T, pero también tengo un modelo B y un modelo A.
Entonces, lo que voy a proponer ahora es una prueba específica para saber cuándo estoy en el escenario C, cuándo estoy en el escenario B y cuándo estoy en el escenario A. ¿Sí? Ahora, ahora, para construir la prueba, quiero que pensemos entonces el problema de una forma, eh, bueno, construyamos la hipótesis, es más bien lo que quiero yo. ¿Bien? Entonces, construyamos la hipótesis que necesitamos para verificar cuándo ocurre. Entonces, pensemos el escenario de la siguiente manera. Digamos que nuestra serie y de t es igual a simplemente y de t menos 1 más u de t. Simple y sencillo. Es decir, voy a asumir por un momento, de una forma muy sencilla, que el proceso y de t es un proceso A1, con una constante o con un componente A1, a subíndice 1, igual a 1. Es decir, estoy asumiendo que la constante que está asociado a la variable rezagada vale 1. ¿Sí? Más UDT, donde UDT es de la forma que sabemos. Es un ruido blanco. ¿Sí? Entonces, ahora, eh, asumamos que vamos a extender un poquito este escenario y digamos que este R1 está centrado en cero. ¿Sí? Porque la media es cero en este punto. Entonces, ese es mi escenario A. Vamos a extenderlo un poquitito. Digamos que le vamos a poner una constante. Entonces, digamos que en realidad pensemos que esto es y de t es igual a delta más y de t menos 1 más u de t. Entonces, lo que tengo es un A1, pero centrado en delta. Eso es lo que tengo. ¿Vale? Bien, ahora, ¿qué pasa conforme va transcurriendo el tiempo? Es decir, ¿cómo puedo ver este problema de una forma iterada? Pensemos, ¿cómo es el proceso en el momento 1? Es decir, concretamente lo que quiero que pensemos es cómo es y en 1. Y en 1 es delta más y0 más u en 1. ¿Sí? Esto es y en 1. Ahora, asumiendo que y0 existe, es decir, hay una condición inicial a partir de la cual inicia el proceso. Ahora, ¿cómo es y en 2? Bueno, y en 2 es simplemente y, perdón, y en 2 es igual a delta más y en 1 más u1. Pero y en 1 es justamente como está en la ecuación previa. ¿Sí? Entonces voy a sustituir y1 en esta segunda ecuación. Lo que tendría entonces sería delta más delta más y0 más u1 más, perdón, este es u2, perdón, sí es u2, aquí me equivoco, más u2. ¿Sí? Ahora bien, podemos agrupar todos los términos que son iguales o que son semejantes. Y lo que tengo es simplemente que esto es igual a 2 veces delta más y0 más u1 más u2. ¿Sí? Ahora bien, solamente de ver estos gestos seguramente ya podrán inferir entonces cómo se ve y en t. ¿Cómo se ve y en t? Y en t sería entonces, siguiendo la lógica del caso anterior, por analogía, debería ser t veces delta. Lo voy a poner al revés, de hecho, para que sea más familiar para usted. Eso debería ser delta t veces más y0 más la suma desde j igual a 1 hasta t de u subíndice j. ¿Sí? Vale. ¿Y este objeto a qué se parece? ¿Qué es ese objeto? Es un proceso. Noten, ¿yo cómo inicié? Inicié, yo les dije, yente, digamos, yente es una cosa que se ve, como lo voy a poner aquí, se ve como pelitos, como este pelito. Es un proceso que parecía, inocentemente parecía , simplemente un autorregresivo de orden 1
con un, digamos, con un coeficiente A1 igual a 1, más un término de error que es un ruido blanco, pero cuando lo empiezo a analizar y empiezo a construir una trayectoria o una solución de la trayectoria bajo el método iterado que aprendimos en la primera parte del curso, me di cuenta que ese muchacho se ve como esta ecuación en general. Pero esta ecuación tiene un tema, tiene un componente delta T que aquí es una tendencia, más una constante, más la acumulación de los errores. Y este se parece mucho al que yo había planteado inicialmente. Un componente de tendencia más un, un arma. Aquel arma es muy particular, ¿sí? Porque solamente es la suma de los errores. ¿No? Es un arma muy sencillo. Pero entonces, ¿cómo es que de haber pensado que tenía un AR1, llegué a una cosa que rompe los supuestos originales del autorregresivo? Porque el autorregresivo original que yo conocí era un amigo que estaba centrado en una media y que era estacionario, que era centrado en una media con una varianza constante, y ese es el amigo que yo conocía. Y ese es el amigo que yo planteé arriba en la ecuación Pelix. ¿Qué cosa es lo que rompe o qué es lo que hace que este AR inocente se vuelva un objeto ya distinto, porque ya tiene un componente de descendencia cuando soluciono su trayectoria? ¿Qué es lo que lo hace? Qué es lo diferente? ¿Qué es lo que cambió? La delta, pero la delta es una constante simplemente. ¿Por qué delta, por qué delta se volvió eh, relevante en este problema y no era relevante en otros casos? Porque en otros casos esta delta era cero y no generaba ningún problema. De hecho, era una constante. ¿Qué es lo que lo cambió? Pues, algo muy inocente, ese uno. ¿Cuál es la condición de estabilidad de los AR o de los AR? Que sea menor a uno, en valor absoluto menor, pero menor en general menor, no menor igual, menor. ¿Qué es lo que le pasa a los modelos ARMA? No sé si, creo que simulamos algunos, no sé si ustedes exploraron cuando le ponían un coeficiente que era mayor a uno. ¿Qué le pasa a esos coeficientes? Divergen, explotan. De hecho, desde el uno, por eso le ponemos menor a uno. Entonces, ese amigo, ese uno, es lo que cambia el modelo, es decir, esa es la frontera justo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en el curso es tratar de identificar cuándo existe ese uno ahí y cuándo no. Porque ese uno es el que transforma los modelos. Un modelo sencillo que conocemos se vuelve algo muchísimo más complejo, rompe nuestros supuestos de estacionariedad. Ahora bien, ese uno, entonces, es lo que da la idea al concepto de raíz unitaria. ¿Sí? Por eso se llama raíz unitaria, porque el polinomio característico asociado a este problema, la única raíz que existe es esa. ¿Y cuánto vale esa raíz? Uno. ¿Vale? ¿Hasta aquí dudas? ¿Comentarios? Bien, ¿cómo solucionamos eso? Porque debe tener una solución, ¿no? Es decir, no solo planteé el problema por plantearlo, sino debe tener algún tipo de... ¿Cómo remediamos ese problema? Porque el problema no es delta, el problema tampoco fue U. Es decir, en general, yo puedo tener un modelo que sea así: YT es igual a delta más Y en T menos uno más X en T, y X en T puede ser lo que yo quiera, un arma de la estructura que yo quiera. No es un ruido blanco como el que asumí inicialmente. Ahora es otra cosa, cualquier cosa. Bien, ¿cómo elimino el problema de que cuando soluciono este modelo se genere una trayectoria divergente? Bueno, creo que la manera de hacerlo sería: ¿qué pasa si resto de ambos lados de la ecuación YT menos uno? ¿Sí? Si resto de ambos lados de la ecuación, entonces lo que tengo es YT menos YT menos uno
es igual a delta más x en t, más x en t, y sin el doble x. ¿Sí? Ya. Este amigo que está del lado izquierdo de la igualdad, lo conocemos. ¿Cómo lo denotamos? Como delta y de t. Y esto es igual a delta más x en t. Entonces, ¿cómo eliminamos una raíz unitaria? Con las diferencias. Esa es la conclusión. La conclusión es, podemos eliminar el problema de la raíz unitaria que genera condiciones de divergencia de los procesos simplemente haciendo la diferencia. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, de ahí ya empieza a tomar sentido de por qué cuando teníamos una serie que empezaba a crecer, decíamos, bueno, tomemos la diferencia y a lo mejor esa cosa ya parece estacionaria. Y la razón es que a través de esa diferenciación, lo que estamos asumiendo detrás implícitamente es que le estamos eliminando el componente de tendencia, el componente que genera tendencia. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Exactamente. ¿No? Es muy particular, es solamente para cuando vale uno. ¿Por qué los otros no nos interesan? Y ya sabes que ese ni te interesa porque ese explota. No puedes hacerle nada. Y los que son menor a uno tampoco te interesan porque tú sabes que esos se modelan como armas. Sí, sí, yo creo que sí debe de haber. Por ahí, cuando, por ejemplo, variables que, por ejemplo, piensen en las redes sociales. Muy al inicio las redes sociales tienen una trayectoria expansiva, ¿no? O sea, empiezan la adopción y luego de repente ya cuando se popularizan crecen muchísimo, ¿no? Entonces, esa cosa no la puedes, la tendencia seguramente te va a decir que es expansiva, ¿no? Necesitaría que transcurriera mucho tiempo para que se suavizara. Por ejemplo, este modelo que te estoy diciendo es una cosa, déjame plantearlo de esta manera. Eh, eh, Se soluciona con una ecuación diferencial, pero vamos a asumir ahorita que no, no lo voy a entrar al tema, pero este es como el límite superior de la trayectoria. Lo que tú verías es algo así. Por ejemplo, en la adopción de una tecnología en general, no redes sociales, sino la adopción de una tecnología. Una tecnología normalmente se adopta así. Empiezan siendo poquitos, eran poquitos en Twitter hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, o eran muy poquitos en un celular hace muchos años. Luego de repente se populariza o se vuelve barata la tecnología, entonces empieza a crecer, ¿no? Y luego hay un punto de inflexión en el cual pues ya es popular, ya todo el mundo tiene algo de eso, y cambia de trayectoria y se vuelve y se suaviza así, hasta un límite superior L. Es decir, hasta donde hay tanta, es decir, en el escenario en que todos tuviéramos Twitter, todas las personas que no tuvieran Twitter, ¿cuál sería la máxima? Sería el tamaño de la población adulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, observaras un proceso, fueras miope, es decir, no alcanzaras a verlo completamente y no supieras qué le va a pasar, a lo mejor estarías tentado a pensar que si tienes información hasta aquí, pensarías que a lo mejor esa cosa es explosiva, ¿no? Ese es uno de los casos en los que yo pienso que podría pasar. ¿Qué otros sujetos se modelan así? Las epidemias, ¿no? Las epidemias al principio son poquitos, piensen esto, marzo de 2020 eran 3 infectados, mayo ya estábamos por acá, ¿sabes? Y luego ya se fue el peso, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Buenísimo, vale. Entonces voy a empezar con una prueba muy sencilla. O sea, hacer pruebas de red unitaria tiene sus variantes. El modelo que yo les estoy planteando aquí es el más sencillo, ¿sí? Pero lo podemos particularizar o generalizar a diferentes escenarios, porque, eh, digamos, la existencia de la raíz unitaria o no, también tiene implicaciones sobre cómo se comporta el resto de la ecuación. Es decir, sobre cómo es la estructura del arma, ¿sí? Esto también tiene implicaciones sobre eso, ¿vale? Bien,
Entonces, voy a plantear que inicialmente, ah, bueno, antes de eso, eh, voy a hacer una pequeña generalización. No es una generalización, sino más bien un pequeño planteamiento. En realidad, cuando trabajamos con series, puede ser que el objeto que genera la raíz unitaria no necesariamente sea el elemento inmediato anterior. Es decir, imagínense que lo que tienen ustedes, tienen un arma, un A1, que tiene a delta, más Y de T menos S. Es decir, asuman que el objeto que genera la raíz unitaria es un elemento en algún punto atrás, no necesariamente el inmediato anterior. ¿Sí? Entonces, más un componente más un AR. Entonces, ¿cómo reescribiríamos esto? Bueno, este simplemente lo podríamos reescribir como delta S Y de T. Lo que estoy diciendo es que esta es la diferencia de Y de T, pero respecto del periodo S, ese periodo atrás. ¿Sí? Esto es igual a delta más X en T. Entonces, en general, también una de las cosas que puede pasar en la serie es que a lo mejor no necesitamos hacer diferencia respecto del inmediato anterior, sino de otros. Incluso podría llegar a ser el caso que a lo mejor necesitemos hacer otra diferencia. Es decir, que a lo mejor cuando hacemos esta diferencia, lo que queda todavía no es suficientemente estacionario. Y que a lo mejor hay una estructura muy particular, no la puedo mostrar aquí porque este modelo es muy sencillo, pero seguramente voy a plantear otras estructuras en las cuales a lo mejor necesitamos diferenciar otra vez y eso ya generaría que ahora sí sea estacionario. Para buena suerte de nosotros como economistas, eso solo le pasa, según yo y según la literatura, al M2, al agregado aguantario M2. Todos los demás muchachos solo necesitan una diferencia. De primer orden. Todos no llegan a ese tema, pero es justamente la palabra concreta es orden, sí, sí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces, voy a plantear el primer modelo, y el primer modelo es un modelo muy popular que se le conoce como Dickit-Fuller, ¿sí? O prueba Dickit-Fuller, ¿vale? Entonces es de Dickit y Fuller. El modelo más sencillo que existe hasta, digamos, para determinar cuándo una serie es estacionaria o no. Entonces, el modelo de Dickit y Fuller lo que dice es lo siguiente, es, asume que la serie tiene la siguiente estructura, es igual a una serie que tiene componente de tendencia, que puede ser descrito como la suma desde j igual a 0 hasta m, de delta subíndice j de t a la j, más x en t, donde x en t es un arma, el modelo que yo planteé al inicio. ¿Sí? Asume que ese es el modelo que, que puedes observar. Ahora bien, nosotros en economía regularmente lo que asumimos es que el componente de tendencia, digo, para no perder, pérdida de generalidad, porque en realidad no perderíamos generalidad, sino simplemente lo que voy a hacer es tratar de suavizar la exposición y no hacerla tan pesada, porque en realidad si dejamos esa componente de tendencia así, se vuelve una carga muy larga hacia adelante, pero en general no modifica el resultado. Entonces voy a asumir que en realidad la tendencia es una tendencia muy sencilla, es una recta, ¿sí? Entonces el modelo con el que voy a trabajar es Y de T es igual a delta por T más X en T, ¿sí? Ese es el modelo con el que voy a trabajar. Pero además voy a decir que existe una constante alfa, ¿sí? Entonces, más, digamos, sí, así digamos. Ahora bien, ah, voy a decir que este arma que tengo aquí tiene esta estructura muy particular. Voy a decir que ese arma en realidad es la siguiente cosa. Este en realidad es Y de T es igual a delta T, déjenme acomodarlo de otra manera para dejarlo muchísimo más sencillo.
Voy a poner al principio alfa, de que esto es igual a alfa más delta t más y de t menos uno. Entonces voy a asumir que en general la variable que voy a utilizar como para modelar el arma es simplemente una rezagada, un periodo hacia atrás. No voy a complicar más el modelo, más UDT, donde UDT es un ruido blanco. Entonces, vamos a asumir que esta es la estructura de la serie, ¿sí? En general el modelo. Entonces, noten que este modelo cubre todos los escenarios que yo describí arriba. El escenario A es cuando la media es cero. Eso está asumiendo por un lado que alfa es cero y que delta es cero. El escenario B, en el que existe constante, asumo que delta es cero. Y el escenario C asume que alfa y delta son distintas de cero. ¿Sí? Ahí están los tres escenarios compuestos. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, digamos por un momento que le voy a poner aquí un coeficiente ρ muy particular. eh, y entonces, en general, lo que voy a tratar de probar es cuando este ρ es igual a 1. ¿Sí? Entonces, eh, la manera más sencilla de construir esta prueba es la siguiente. Asumamos que tomamos y de t menos 1 de ambos lados de la ecuación. Entonces, lo que voy a tener esto es y de t menos y de t menos 1 es igual a alfa, esto parece delta, pero bueno, alfa más delta de t más rho menos 1 por y de t menos 1 más u de t. Lo único que hice fue agrupar a y de t ahí, ¿sí? Entonces, este amigo que está del lado izquierdo del signo igual, simplemente lo puedo simplificar y decir que esto es delta y de t es igual a alfa más delta de t más rho menos 1 de y de t menos 1 más u de t. ¿Vale? Hasta ahí todo el mundo me sigue. Bien. Ahora, entonces, voy a plantear una prueba de hipótesis que consiste en lo siguiente. Mi hipótesis nula será la siguiente. Es cuando resulta que ρ es igual a 1. Si ρ es igual a 1, quiere decir que cuando diferencio la serie, imagínense, ¿qué pasa cuando ρ es igual a 1? ¿Cómo se vería la ecuación? Si ρ es igual a 1, asumiendo que la hipótesis nula es cierta, entonces el modelo debería ser delta y de t es igual a alfa más delta de t más u de t. Si la hipótesis nula es cierta, quiere decir que necesito diferenciar una vez la serie para que el objeto que quede sea estacionario. Y sea estacionario bajo tres posibles escenarios, ya sea que tenga tendencia, ya sea que tenga constante o que no tenga nada. ¿Por qué? Porque el que es estacionario es el ruido blanco, UDC. ¿Vale? Bien. Entonces, la prueba Dickey-Schuller tiene entonces tres, digamos, tres escenarios bajo ustedes la pueden probar. Entonces, el modelo A de la prueba Dickey-Schuller lo que pretende es la misma hipótesis nula es si ρ es igual a 1, y trata de probar si delta y de t, es igual a alfa más delta t más eh, ρ menos 1, y de t más u de t. Ese es el modelo que prueba. ¿Sí? El modelo B, el modelo B, el modelo B le quita la parte de tendencia y dice, bueno, asumamos que y de t es igual a alfa más ρ menos 1, y de t más u de t. ¿Sí? El modelo B, entre el paso del modelo A y el modelo B, es eliminar la tendencia. Esta estructura es, de hecho, es la estructura ARMA que conocemos, o AS en realidad que conocemos. Y el modelo C,
El último modelo es simplemente que delta y de t es igual a rho menos uno por y de t más u de t. 7 menos uno, perdón. Tiene razón. Aquí se me fueron aquí las partes. Menos uno. Menos uno. Muchas gracias. Sí, el modelo CF. ¿Sí? Entonces, un poco la forma, le dice los textos de econometría, la forma o la parsimonia que se sigue en este proceso es probar del modelo más general al modelo más particular. ¿Por qué hacemos eso? Porque si lo que queremos es ver si el modelo más general se cumple, pues ya, con eso bastaría. Si podemos particularizarlo, está bien, pero en general, el modelo más general, valga la redundancia, sería suficiente. Es decir, ¿cómo vamos a proceder? Regularmente lo que haremos es trataremos de probar si el modelo A se cumple, luego veremos si no, si el modelo A se cumple, tal vez ya acabamos, pero a lo mejor lo que pasa es que si el modelo A no se cumple, lo que haríamos sería el modelo B, y si no, haríamos el modelo C. Pero en general, basta con que alguno de los tres modelos pase la prueba para que podamos decir que la serie tiene raíz unitaria. ¿Vale? Bien. Ahora, esta es la construcción de Dicker y Schuler. Hay otras modificaciones que voy a ver en la siguiente clase porque necesito ver también la parte práctica hoy. Entonces, que son una extensión de Dicker-Schuler, otras estructuras de raíz unitaria que están basadas como en una prueba de Phillips y Perron y en otra más de KPCS, y que es Kawatowski, Phillips, Smith, y no me acuerdo quién es el último. Eso sí se los debo. Y tal vez vea una de Sigurd Jandrox, que les explicaré más adelante, porque esa tiene, un, tiene una extensión más, que es qué pasa si no solo rompes la idea de estacionariedad, sino que es posible que haya un cambio estructural dentro de la serie. ¿Vale? Entonces, no sé si tengan dudas con la parte teórica que acabo de presentar. ¿Vale? Hay una cosa que quiero que observen aquí. Esta prueba, ahorita que la veamos, no es una prueba convencional en el sentido de que normalmente cuando hacemos pruebas estadísticas lo que hacemos es utilizamos un test en el que decimos que es una prueba de dos colas, la más común, ¿no? Es decir, cuando probamos en igualdad, si ustedes se acuerdan en sus cursos de estadística, cuando probamos en igualdad, cuando probamos una cosa así, normalmente el objeto es una prueba de dos colas, ¿no? ¿Eso qué significa? Lo que queremos es encontrar que, por ejemplo, el parámetro estadísticamente se encuentra en una región de aceptación, que básicamente es eh, dibujar una región así, entre dos extremos, digamos, entre esta región y esta región que les llamo regiones de rechazo. Lo que queremos es encontrar si el parámetro está ubicado en esta región, ¿no? Para aceptar la hipótesis, ¿no? ¿Vale? Ahora bien, ¿cuál es el problema de la hipótesis que yo estoy planteando? El problema de la hipótesis que yo estoy planteando es que para los únicos modelos que me sirve son para los modelos en los cuales ρ es 1 o menor a 1. Porque yo sé per se que los modelos en los que ρ es mayor a 1, yo ni siquiera me interesan porque esos modelos son explosivos en general. Entonces, es decir, esta es una prueba de una sola cola. Eso es lo que trato de decir al final del día. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar un estadístico, también basado en una T-de-Student, pero que lo que haremos será probar la T-de-Student utilizando únicamente el extremo izquierdo. La región de rechazo estará por aquí y la región de aceptación estará por cualquiera de los puntos que están por acá. ¿Vale? Una prueba de una sola cosa. ¿Vale? Dicho eso, vamos a hacer la prueba, ¿no? Me voy a ir a R. eh, Voy a trabajar con clase 15, si no mal recuerdo. No, ¿o no? Déjenme mucho, mucho. No, clase 16. Vamos a trabajar con clase 16. Voy a instalar la paquetería que necesito, que son todas estas bibliotecas. Voy a importar los datos que he venido trabajando, que son los datos
¿cómo se llama? Los datos de INPC y tipo de cambio que he venido trabajando, que utilicé para el bar. Eh, Voy a tomar una serie, voy a tomar las series ajustadas, entonces voy a trabajar con series que ya no tienen estacionalidad, entonces lo único que tienen es básicamente el comportamiento de la serie. Voy a tomar todas las series desde la columna 7 hasta la columna 11, inician en 2020 y terminan en 2000. Ah, bueno, el ENS, aquí de hecho no, estaría, quítenlo, no lo necesitan, yo me equivoqué ahí, no lo necesitan. Bien, hagamos un gráfico con el objeto que tenemos, ¿no? Entonces lo que tenemos es esto, ¿no? Es, por ejemplo, las series en logaritmos se ven de esta manera, entonces todas las series se ven de esta manera, entonces tenemos un pool de series distintas, ¿no? O sea, eso es como lo padre de este set de datos. Tenemos el INPC, que parece que es el ejemplo más clásico que existe de una serie que tiene una tendencia lineal y que oscila probablemente alrededor de una tendencia, ¿no? Tenemos el tipo de cambio que más bien tiene estos rompimientos, ¿no? Tenemos el IGAE que tiene también estas caídas, porque más bien son cambios como estructurales, porque como que cambia la constante, y los Cs que más bien parece que si tuvieran una trayectoria sería una tendencia que es no necesariamente lineal, es más un polinomio, y el índice de producción industrial de Estados Unidos, que también por ahí podría ser otra cosa como muy parecida a los desechos, ¿no? Entonces tenemos un pool bastante interesante de las series. ¿Qué le pasa cuando las diferenciamos? Ya se ven más o menos estacionarias. Este, Igual lo que podemos hacer es tomar las diferencias anuales. Entonces, ¿qué pasa si tomo las diferencias respecto del mes 12? Se vería de esta manera. Entonces, noten que hay una gran diferencia entre tomar las series con la diferencia del mes inmediato anterior respecto de tomarla con 12 meses hacia atrás. Sí hay una diferencia significativa en cómo se ve la serie. Entonces, en principio uno podría pensar que tal vez estas primeras series son más candidatas a ser estacionarias respecto a esta serie. Eh, y bueno, aquí lo único que hago es simplemente juntar todas y ya, pero ya lo hemos conversado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a implementar una Dikit-Schuler. Entonces, para implementar Dikit-Schuler voy a utilizar una función de, de R que está contenida en la biblioteca URCA, que es la biblioteca es la abreviación de Unirod Integration Analysis. Entonces, no solo contiene raíces unitarias, sino también contiene el análisis de integración, que veremos muchísimo más adelante, pero no muchísimo, en dos clases. Este, Bien, entonces voy a tomar una función que se llama ur.df. Si quieren, podemos preguntarle al help para que nos platique un poquitito cómo se utiliza esa. ur.df. Eh, Bien, entonces noten que en realidad urdf no es Dikit-Schuler propiamente, es Dikit-Schuler, es el modelo Dikit-Schuler aumentado, ¿sí? Que todavía no he conversado, pero este es el que voy a utilizar para poder hacer una prueba Dikit-Schuler. ¿Cuál es la diferencia entre un Dikit-Schuler y un Dikit-Schuler aumentado? Lo profundizo en la siguiente clase, pero si ustedes bajan un poco aquí, van a notar que me ves aquí está. No, bueno, antes la tenía. Antes tenía la ecuación, pero en general el Dikit-Schuler aumentado lo que hace es que incorpora rezagos de la serie diferencias, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es utilizar un modelo restringido. Me voy a ir a mi pizarra anterior, entonces, dije fila aumentada, a reserva de que la siguiente clase voy a profundizar un poco más en esto. Simplemente y de t es igual a alfa más delta t más rho menos 1 por y de t menos 1 más u de t más delta y de t menos 1 ajustado por un coeficiente, creo que utilizo gamma, 1 más puntitos más gamma p de delta y de t menos p. Entonces lo que hago es que agrego estructura de las diferencias rezagadas periodos hacia atrás. Entonces como lo que es, la extensión es simplemente decir que Dickie-Fuller se modela
Dickey Schiller aumentado se modela como Dickey Schiller más un componente autoregresivo. ¿Sí? Lo cual suena lógico, como decir esto, es bueno, le puedes agregar rezagos de la variable que estás explicando. ¿Sí? Entonces, dada esa estructura, lo que voy a hacer es, ahorita en el software, voy a eliminar este último componente. Entonces, todo este componente que está aquí, lo voy a eliminar de la estimación. Por eso es que utilizo la función base, un Dickey Schiller aumentado. Simplemente le voy a decir al software que esa parte no existe. Eso es lo único que voy a hacer, ¿vale? Entonces, me regreso a R. ¿Cómo modelo un Dickey Schiller? Entonces, yo simplemente utilizo la función. Voy a utilizar primero el summary. Y lo que hago con el summary es que le digo a R que me traiga, digamos, que la aplicación de la función, pero en forma como el cuadro resumen, de utilizar la Dickey Schiller aumentada para la segunda columna de mis datos en logaritmos. El tipo de modelo que estoy utilizando es un tipo modelo con tendencia, es mi modelo A. La siguiente línea es con drift, cuando le digo drift es que incluya constante, y el último con nada es que le digo ni tendencia ni constante, ¿sí? Y con lag igual a cero, lo que estoy haciendo es eliminar lo que subrayé hace un rato en azul, ¿sí? Esa es la manera en que, como restringo la estimación. ¿Perdón? Hago justamente lo que puse aquí en mi pizarra, que es este último tache. Aquí. Con esto es por eso le digo lax igual a cero, es decir, no incluyas ninguna de estas rezagadas. ¿Sí? Va. Entonces, ejecutamos esta línea, vamos línea por línea porque esto sí necesitamos ver cada una. Entonces, ejecuto la primera y lo que tengo es esto. Entonces, noten que aquí arriba, donde está la línea donde dice el coach, lo que dice, utilicé un modelo lineal, un linear model, con la siguiente fórmula. Lo que hice fue, tomé la variable, su variable diferenciada, y la hice depender de la variable rezagada, un periodo, más uno, eso significa más una constante, más el alfa, más un componente de tendencia. ¿Sí? Entonces, ya bajo los coeficientes podemos ver que el intercepto, y luego está la parte rezagada, y luego está la parte de la tendencia. Entonces, en realidad a nosotros lo que nos interesa es saber este coeficiente, si es que este coeficiente es igual a, ¿qué creen? ¿A cuánto? No. ¿Cómo está nuestro modelo? Si ρ es igual a 1, ¿esto cuánto debe valer? Cero. Entonces, nuestra aspiración a que este coeficiente sea igual a cero. Entonces, noten, si ustedes se fijan, ese cuadrito, esa primera parte del cuadro, es una regresión lineal simple. Entonces, se podrían ir a la última columna, que es el p-value, y con eso podrían decir si este coeficiente es igual a cero o no. Pero esa es una prueba de dos colas tradicional de una T-String. Yo les dije que esa no sirve, porque esa es una prueba de una sola cola. Entonces necesitamos concretamente una estadística una tabla T que desarrolló McKinnon. ¿Sí fue McKinnon? Sí fue McKinnon, si no mal recuerdo. Particular para hacer pruebas de R unitaria. Entonces, la primera parte del reporte es el modelo lineal, simple y llano, donde verificamos si es que eso de verdad es igual a cero, o dicho de otra manera, si ρ es igual a 1 es en la parte de abajo. Aquí lo que tenemos es, lo que nos reporta son los valores críticos. Entonces, noten que están ordenados de la siguiente manera. El primero es, de hecho, el valor crítico para el coeficiente que nos interesa. Los otros simplemente los podrían omitir. Los otros simplemente son los valores críticos para la constante y para la tendencia. ¿Sí? Pero en realidad a mí no me interesa porque no me preocupa, bueno, al menos a mí en este momento salvo a lo mejor una aplicación muy en concreto que tengan en la cabeza, que a lo mejor quieran verificar que las series estacionarias de una forma muy particular, en realidad en este momento son irrelevantes, lo que nos interesaría simplemente sería el primer valor crítico, el menos 2.7021. Entonces, lo que queremos es encontrar un valor crítico en el cual, digamos, que estamos del lado izquierdo de la curva, entonces lo que intentamos encontrar es un valor más negativo que menos 2.70.
Entonces, ¿qué valor vamos a verificar? Vamos a buscar en tau, es este muchacho que está aquí, esta línea. Entonces, vamos a ver si esto es, si es menor que menos 2,70. Y sí, resulta ser que tanto al 1%, al 5% y al 10% es menor. Entonces, la serie en realidad, eh, en primera diferencia, ya se vuelve a estacionar. ¿Vale? Ahora, veámoslo, otro modelo, ¿no? Hagamos la siguiente línea. Eso es con tendencia, ¿no? Alrededor de una tendencia, lo veamos alrededor de una constante. Igual, noten cómo este aquí cambia. Ya lo único que tengo aquí es intercepto. Este cuadrito se reduce solamente a 2, porque ya perdí la tendencia, no la estoy incluyendo. Los valores críticos, entonces ahora simplemente este es el valor crítico, y esos son los distintos valores que me da. ¿Sí? Perdón, perdón, yo lo leí al revés, perdón. Muy disculpa. Necesito rebobinar esto un segundo, perdón. A ver. Estos son los valores que nos da la T calculada. ¿Cómo lo sé? Me di cuenta por eso, perdón, yo me equivoqué. Este menos 2,71 es este, que resulta de la división del coeficiente entre el error estándar. ¿Sí? Entonces, este menos 2 queremos que esté a la izquierda del valor crítico. Y el valor crítico está reportado en esta tabla. ¿Sí? Entonces, ese menos 2 está en realidad a la derecha. Entonces estamos en la zona de aceptación de la hipótesis nueva. Quiere decir que la serie tiene raíz unitaria. ¿Sí? Hasta aquí, perdón por la confusión. ¿Sí? O ya los perdí a todos por mi error aquí. ¿Sí? Va, buenísimo. Ahora, cambiemos de modelo. Veamos el modelo B. El modelo B, entonces igual, aquí está el coeficiente P, menos 700, menos 0,716, que es este que tengo aquí. Estos son los valores críticos y también no estoy al lado izquierdo de la curva, sino estoy al lado derecho del valor crítico, entonces estoy en la zona de aceptación. La serie tiene raíz unitaria, eso es lo que estoy concluyendo. Veamos ahora qué pasa cuando tomo la diferencia, cuando tomo la serie pero ahora en diferencia. Entonces eso es lo que voy a hacer aquí. Noten que aquí en este set de datos que está acá, lo que hice fue tomar la serie en logaritmos. ¿Sí? Lo que tengo aquí es tomar la serie en su primera diferencia. Y voy a utilizar esta y voy a utilizar el modelo. Y lo que voy a tener aquí es este coeficiente. El que me interesa es este coeficiente. Menos 12, 4,61, que es el coeficiente que está aquí. Y noten que este sí en efecto ya es más negativo que cualquiera de estos tres posibles escenarios. Entonces, mi conclusión es que la serie de niveles tiene raíz unitaria. Cuando tomo la serie en su primera diferencia, se vuelve estacionario en el modelo A. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Buenísimo. Ok. Creo que hasta aquí le voy a dejar por hoy. Lo que voy a hacer la siguiente clase es incorporar otras pruebas de raíces